mucha gente que se pone en la lista para comprar el reloj y revenderlo. El Paul Newman de Paul Newman se subastó y se vendió por 16 millones de euros. Y ahora Cartier ha pegado un boom. Hay gente que compró a precios muy altos y se pilló los dedos. Me ofrecen 10.000. Bueno, tengo 11.000 online, tengo 12.000 al teléfono. Esa era su única baza para reempezar su vida otra vez con su familia. Y me vendió 3 relojes que eran falsos. 3. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más allá del oro. Hoy estamos con Ignacio Coy, socio fundador de Ancien, que nos explicará todo lo relacionado con los relojes vintage. Buenos días, Ignacio. Muchas gracias por estar aquí en este nuevo capítulo. Para la gente que no te conozca o no sepa quién eres, que lo dudo, explícanos más o menos qué hacéis en Ancien, cómo empezaste, conocerte más a nivel personal, sobre tus estudios, cómo empezó esta pasión, cómo montaste el negocio, etc. Buenos días, Pep. Pues el negocio empieza, como has dicho tú, por pasión. Yo tengo afición a los relojes desde que tengo prácticamente uso de razón, porque mi padre era coleccionista y ya desde muy pequeñito pues trasteaba con relojes, los veía en casa. ¿Tu padre te dejaba los relojes, jugar con ellos? Sí. Sí. Estábamos ahí juntos. Y le acompañaba en viajes, pues cuando iba a comprar algún reloj, íbamos a subastas al extranjero, entonces bueno, pues te vas empapando, ¿no? Y va poco a poco, bueno, pues la pasión va calando y te divierte. Él era anticuario, bueno, está retirado, pero sigue pues todo el día buscando relojes, cuando ve algo que que le gusta me avisa, antigüedades y bueno, pues viajaba, me dejaba, aprendí un poco a comprar y vender de su mano, ¿no? Muy bien. Recuerdo alguna vez incluso que, oye, vete a buscar este reloj, y me cogí un avión a Tenerife, que prácticamente nunca había hecho solo, nunca había hecho una operación, y bueno, los nervios, ¿no? Y otras. Entonces, bueno, es una cosa que sin darte cuenta empiezas como... ¿Pero empezaste desde cero en esto o como...? No, yo estudié Administración y Dirección de Empresas. Antes de acabar la universidad empecé una empresa de distribución. Soy bastante apasionado del deporte, de deportes de invierno, y empecé una distribuidora de material deportivo que, pues no sé, la estuve desarrollando durante 5 o 6 años. Paralelamente iba haciendo pues alguna compra, alguna venta con relojes para mi colección. A veces vendes un reloj porque te gusta otro o lo que fuera. Y un día vi que me divertía más dedicarle tiempo a los relojes que el otro. Ambas cosas son aficiones y pasiones que tengo, ¿no? Pero de esta de ropa de ropa deportiva de esquí, sobre todo. Vale, de esquí. Sí. Ah, muy bien. Y bueno, pues viajaba mucho al extranjero, distribuía en exclusiva en España varias marcas y bueno, pues las vendía a retailers. Pero no era lo tuyo, ¿no? Me divertía, era lo mío, pero me gustaba más el tema de los relojes. Y un día decidí dar el salto, hace 14 años. Y bueno, pues poco a poco vas desarrollando hasta que un día decidí abrir una tienda en Barcelona, en Rambla, Cataluña, y empezamos pues desde cero. Era un negocio totalmente distinto al de la distribución. Sí que tratas mucho con las personas, pero una cosa totalmente distinta. De todos modos, yo ya había estado pues en contacto con coleccionistas, viajado muy a menudo a subastas en el extranjero, había viajado por España también con mi padre o solo para comprar relojes. Entonces, bueno, es una cosa que ya estás acostumbrado a hacer. Cuando has dicho empezamos es porque tienes otro... Tengo un socio, ¿no? Sí, que llevaba ya muchos años en el negocio también. Tenía mucha pasión por el vintage, igual que yo. Y bueno, teníamos un poco la misma visión, incluso habíamos llegado a viajar anteriormente juntos para ver algunos relojes o para comprar algo, y hablando y compartíamos un poco la misma visión. Entonces, bueno, pues decidimos empezar el negocio juntos. Empezamos desde cero. Él ya venía del sector, pero empezamos Ancien desde cero juntos. Muy bien.
Esta pregunta es un poco complicada. En una época tan digital que ya la gente ni lleva reloj, todo el mundo mira ahora el móvil, etcétera, ¿existe un mercado de gente que compra relojes vintage, los colecciona, sabe lo que tiene, etcétera? Sí. ¿Sabes más de lo que nos pensamos o...? Es más de lo que la gente se piensa, sí. En cuanto a volumen y en cuanto a cifras a veces, porque puede llegar a ser un vehículo de inversión. Eso lo hablaremos luego, el tema de la inversión, sí. Pero sí, hay mucha pasión. Es un mundo muy grande, muy global, a la vez muy pequeño, porque todo el mundo se conoce, unos coleccionistas con otros, hay muchos meetings internacionales y al final todo está muy relacionado, pero a la vez es un mercado totalmente global. Un día estás hablando con un cliente americano, otro día con un asiático. El teléfono va un poco a todas horas. ¿Y desde cuándo empieza todo esto tú dices, o sea, crees que es ahora que ha empezado cómo está la gente a valorar este tipo de relojes o es de hace ya como 20, 30 años atrás? Mira, el tema de la valoración de los relojes vintage empezó a finales de los 80, más o menos. Te lo sé decir porque, bueno, como te digo, mi padre compraba y asistía a subastas. No existía, subastas de relojes no existían. Compra y venta de relojes de colección era algo que prácticamente no existía. Se empezó a desarrollar entonces. En los 90 empezó a ser ya algo importante y luego, bueno, ha ido creciendo. Hoy en día todas las casas de subastas importantes tienen o una división de relojes o en sus subastas hay una pequeña parte de relojes. Hay marketplaces importantes de relojes y incluso pues en cualquier ciudad que vayas vas a encontrar una tienda que venden relojes usados, modernos o vintage, pero se venden. Entonces, con todo este mercado que sale, que entra y todo esto, tú como Ancien y tal, ¿cómo os aseguráis de que son auténticos, qué mantenimiento? Claro, son cosas muy concretas, son mecanismos complejos, casi artesanos, por así decirlo. ¿Cómo os cercioráis de que son buenos? ¿Cómo le hacéis un buen mantenimiento? ¿Dónde los lleváis? ¿Hay gente que todavía se dedica a arreglar relojes mecánicos con delicadeza, como se merece y tal? Es una buena pregunta porque es complicado. Aquí hay dos temas. Los relojes falsos, digamos. Y los chinos. Bueno, chinos o no chinos, sí, y los relojes restaurados. En la relojería vintage no hablamos tanto de relojes falsos, ¿vale? En el reloj moderno hay las imitaciones, lo que quieras, pero esto no es... Rolex falso sí, que hay esto no es tanto mi mundo. Igual sí, un día compras y vendes un reloj moderno, pero no es mi pasión. En la relojería vintage, el problema que tienes es que un reloj que era original le han sustituido piezas. Estas piezas pueden ser originales de la marca, que las ha sustituido la marca en alguna revisión, o pueden ser piezas que ni tan siquiera son de la marca. Ahí hay un tema muy importante de cara al coleccionismo. El coleccionista quiere el reloj como salió de fábrica. 100%. 100%. Cuanto más original está, más valor le va a dar. Aunque esté roto, por ejemplo. Prefieren que esté roto y sea original, ¿sí? que no esté, que esté restaurado para, sobre todo todos los elementos que tú puedas ver, la esfera, las agujas, el bisel, la caja. ¿Lo prefieren todo original, aunque se vea más desgastado. Los movimientos, luego entra lo que tú dices. ¿Existen relojeros todavía? Sí, relojeros hay muchos. Son casi como artistas o artesanos. Sí, artesanos, total, ¿no? Y es difícil encontrar un buen relojero al que tú le puedas dar un reloj vintage, que pueda tener más valor o menos, y lo pueda arreglar, pueda encontrar alguna pieza del movimiento que falte. Incluso son artesanos porque a veces falta una rueda y la hacen ellos, manualmente, a mano. Entonces, normalmente se intenta encontrar el recambio, pero hay relojes de los años 40 o de los años 30 que completamente a mano el recambio. Se hace ese recambio, pues igual lo hacen a mano. ¿Y hay alguno aquí en Barcelona, en España, o tienes que llevarlos todos fuera? Hay relojeros en España con los cuales yo trabajo, pero también hay una serie de relojes que los llevo al extranjero. Claro. Por este tema que te digo, porque igual necesitas una pieza en concreto y hay un relojero donde sea que la tiene. Entonces, bueno, pues le has de llevar el reloj a él para que lo repare y lo ponga a punto. Y la gente esta que compra los relojes como los tuyos, por ejemplo, la mayoría de gente es por pura inversión o por pura pasión, combinan las dos. Es una combinación. O sea, te podría decir, los coleccionistas con los que más trabajo, normalmente
es un tema de pasión. Es gente que compra relojes desde hace muchos años y tienen realmente una pasión. Buscan un modelo en concreto o buscan completar una serie entera de un modelo de una marca en concreto. Lo que pasa es que estos relojes han multiplicado el valor y lo que antes era una pasión ahora se ha vuelto una inversión. Entonces hay mucha gente que lo hace como inversión también. También ha entrado gente nueva, ¿no? No, hay gente que empieza a coleccionar ahora y bueno, compran como pasión, pero igual les da menos miedo invertir un dinero importante porque lo ven un valor que les da seguridad y que igual le saca una rentabilidad o igual no le saca una rentabilidad, pero disfrutan el reloj y el día que lo quieran vender, pues no pierden o ganan incluso. ¿Qué consideras tú que tiene que tener un reloj vintage? ¿Para qué factores son los que determinan si es una buena inversión o una mala inversión? A ver, lo primero que se dice mucho, o que decimos, es compra el reloj que te guste, como inversión o no, pero compra algo que te guste, porque si compras algo que no te guste ya no vas a estar a gusto, lo mal venderás o lo que sea. Dentro de lo que te guste, intenta encontrar sobre todo un reloj que esté totalmente original, lo que hablábamos hace un momento, y que esté en el mejor estado posible. Quiero decir, que no le hayan sustituido piezas, que no tenga golpes o esté, no sé, pues en un estado muy deteriorado porque haya estado expuesto a humedad o lo que sea. Una tendencia en los relojeros es a pulir los relojes para eliminar rayadas, pues que no esté muy pulido, porque cada vez que pules vas sacando material y al final los relojes tienen unos ángulos, unas formas, tú vas puliendo y ese ángulo, ese vértice se va redondeando. Entonces encuentras relojes que a veces dices que ni tan siquiera tiene la forma original, ¿sabes? Entonces, mi consejo, gástate un poco más, pero cómprate algo de calidad. A la larga, vamos, o sea, de sobra te paga la inversión. ¿Y marcas? ¿Cuál consideras tú que son las mejores marcas a nivel de inversión? ¿Dices esto es un valor seguro o es totalmente especulativo? ¿Qué consideras tú? A ver, hay marcas más especulativas, como en todo, ¿no? Más riesgo y marcas más seguras. Rolex es un poco la marca por excelencia, Patek Philippe también. Que luego hablaremos de Rolex, pero... Sí. Y luego, lo que pasa es que luego dentro de cada marca también tienes modelos, ¿no? Hay modelos en los que arriesgas más, modelos en los que arriesgas menos, y luego hay marcas emergentes, hay mucho tendencias, ¿no? Cartier, por ejemplo, ha estado durante muchos años bastante parado. Y ahora se llevan mucho estos que son como rectangulares con la correa de piel, ¿no? Exacto, de oro, sí, exacto. Y ahora Cartier ha pegado un boom. Estuvimos en una subasta hace 3 días en Monte Carlo y han habido unos Cartiers que han hecho unos precios que era inimaginable. Más o menos, se puede decir. Varios cientos de miles. Miles. También hay cosas de menos, pero sorpresa, relojes que hace un año no valían así, o sea, hace poco. ¿Y se entiende algún motivo por esta tendencia? La tendencia del mercado, o sea, antes una tendencia tardaba 3 años, 4 años, 5 años, ahora en el mundo digital la información que recibe la gente es al momento y en 6 meses las cosas suben y bajan, igual que suben, bajan, Entonces, bueno, pues si estás introducido en el mercado puedes ver estas tendencias, puedes un poco pues también ver dónde invertir, ¿no? Dices, oye, veo que esto está funcionando, voy a invertir un poco ahí, voy a invertir un poco acá y bueno, pues... Y entonces en esa subasta que ha sido, por ejemplo, hace poco, allí que va gente particular directamente, como en las películas que levantan el de esto y dicen yo, tal, o llevan a su agente para no dar la cara. Hay de todo, o sea, tú vas a la subasta. Una parte importante es lo que llaman el viewing o el pre-viewing. Entonces tú llegas un día antes y miras los relojes que te gustan. Miras el reloj, lo analizas para ver si lo que vas a pujar o comprar, que es lo que hicimos. Allí, estuvisteis unos días revisando todo. Revisas, miras, oye, pues esto creo que es interesante, este no porque no está en buen estado o lo que sea. Y ahí en el viewing está bien porque encuentras colegas del sector, o sea, comerciantes como nosotros que van a buscar piezas para comprar, coleccionistas que ya conoces y viajan de todo el mundo para ver los relojes. Te presentan igual a otros coleccionistas. Y luego hay particulares, bueno, los coleccionistas suelen ser particulares, que bueno, pues van ahí y el día de las subastas y cada uno pues puja por sus o sea, eso relojes. Es verdad, eso es como... Sí, esto es así, tal cual. 100%. Ahora se puja mucho online también. Lo que tú decías, hay gente que igual manda
a alguien para que no le vean. Esto es una figura también común, porque para relojes importantes pues a veces quieren que el comprador se quede en el anonimato, ¿no? Y mandan a alguien o encargan a un comerciante que le compre ese reloj, ¿vale? Pero se ha desarrollado mucho las pujas online. Entonces antes no existía, pero ahora el subastador está a la gente de la sala viendo las pujas, pero tiene una pantalla de ordenador. El teléfono también hay algunos, y ¿no? El teléfono sí que existía, y entonces ahora se ha añadido la otra modalidad, que es la puja online. Entonces ves al subastador que dice, bueno, en la sala me ofrecen 10.000, bueno, tengo 11.000 online, tengo 12.000 al teléfono. Es divertido de ver, porque además es muy dinámico. Claro. Y entonces cuando hay un reloj de estos que de repente rompe las estadísticas, es bueno, pues todo el mundo... Rompe las estadísticas, pero se sabía ya que iba a subir tantos, tenía como algún tipo de corazonada de que este va a pegar un... Se habla entre bambalinas, ¿no? Sí, digamos, el día antes sí. hicimos un vídeo y bueno, pues hablábamos de cuáles eran los relojes que nos gustaban más. Y de hecho citamos uno, un Cartier. La estimación era, pues ya era un poco alta, ¿no? Decías, bueno, no está mal, la estimación es alta, y el reloj se ha vendido a 6 veces la estimación de lo que se vendería. Entonces esto fue... Pero ya se hablaba, ¿no? Hablamos con otro coleccionista, oye, ¿cuál es el que más te gusta? Hombre, este está muy bien. Entonces ya sabes más o menos por dónde van a ir los tiros. Y eso ha sido pura tendencia. Bueno, tendencia y... Este Cartier ha sido pura tendencia. Sí, porque este reloj hace 2 años lo comprabas a otro precio, pero bueno, son cosas que cogen valor y ahora hay demanda, y como hay demanda, pues... Hablando de demanda y todo esto, tema Rolex, que ha pasado todos estos años que la gente hacía listas de espera de 1, 2, 3 años, cualquier tipo de Rolex que tú compraras, si no tenía relación con el concesionario no te lo daban y tal, todo esto ahí, ¿qué ha pasado? Demanda. Bueno, y demanda y tendencia. Entonces, Rolex... Y es verdad que Rolex no... Bueno, a mí me han dicho, no, es que Rolex no está fabricando lo suficiente, si llegan Rolex pocos... seguro tendría la capacidad para producir más relojes, ¿no? Pero bueno, intenta no quemarse, supongo, no abastecer al mercado a tope, y ahí se ha ido generando una demanda, mucha gente que ha comprado como inversión. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en el mercado secundario ciertos relojes se vendían a precios más altos de retail. Entonces, es como que en el mercado secundario el precio era superior a si lo compras en concesionario. Sí, tú comprabas un reloj Submariner, un Submariner, pues no sé, en 8.000 o 9.000, y el valor de mercado eran, pues no sé, 12.000 o 14.000. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera un reclamo y la gente se tira, ¿no?, a querer comprar estos relojes. La casa no quiere que tú revendas ese reloj, claro. Pero bueno, hay mucha gente que se pone en la lista para comprar el reloj y revenderlo. O sea, esperan 2-3 años y cuando lo tienen... Hay gente que lo compra y lo vende al día siguiente. Bueno, digo, pero que están 2 años en lista de espera, sí. Y cuando lo consiguen lo revenden y sacan 3-4 mil euros. Claro, o más, en algunos casos será mucho más. Entonces, esto se generó una especie de soufflé que vino además un poco condicionado por un tema en Asia se dejó de invertir tanto en inmobiliario y empezaron a invertir en relojes. Hubo un tema de la criptomoneda también. Se juntaron varios factores y todo esto creó un boom que los precios cada mes parecía que subían un 10%. Decías, bueno, esto no es posible. ¿Y se ha solucionado esto o siguen igual? No, bajaron. Hubo un momento que llegó al tope, explotó la burbuja y bajaron. ¿Y toda la gente que compró tal se los está tragando? Hay gente que compró y vendió, pero hay gente que... Si tú comprabas a precio de tarifa, tu riesgo era mínimo, ¿no? No había riesgo. Pero también hubo gente que luego, pues que el de 8.000 lo compraban a 12.000 para venderlo en 14.000, ¿no?, por decir. Y hay gente que se pilló los dedos. Claro. No es tanto mi mundo, yo estoy en el vintage, pero lo tocas a diario. Claro, ¿sabes? Porque sí que hay gente que se dedica a la compra-venta de relojes más, no vintage, sino más modernos y tal. Entonces estaban como comprando relojes muy caros, que luego después de la burbuja ya no valían ese precio y se han pillado los dedos. La gran mayoría de comerciantes, o sea, igual del 100% de comerciantes a nivel global, no sé, igual el 80% se dedican a relojes modernos y un 20% se dedican a relojes vintage. El vintage es más pasional, lo otro a veces yo digo es un poco hasta trading, ¿sabes? Claro.
Si compras y vendes luego en el mismo trading, día, compran claro. y venden en el día, a veces con unos márgenes minúsculos y bueno, pues hay gente que compró a precios muy altos y se pilló los dedos. Otros, pues no sé, igual llevaban un rally de beneficios de, yo qué sé, 12, 24 meses y en el último mes te pillas los dedos. Bueno, se estaba ganando un año y medio antes. Claro, pero claro, es complicado por eso, porque la gente que se subió al carro más o menos tarde ha palmado pasta. Esto pasa en Con el todo. inmobiliario, en todos los sitios, sí. todo en el pasa. oro, en todos los sitios, sí, sí. Entonces, los que llegan de oídas que les han dicho que Me ha hecho esto, mi que cuñado, que tal, no estos sé qué, compran caput. a tope y estos Ya. son. Y nos había llamado algún cliente, oye, tengo este reloj, tal. Dices, bueno, el valor de mercado ahora es este. Uy, pero yo lo compré mucho más. Dices, bueno, no sé. Es el mercado, amigos, como decía sí. Rodrigo Rato. Sí, además no te lo he vendido yo. Igual si te lo hubiera vendido yo, pues no sé, pues miramos. Pero como no es el producto que trabajo yo huía un poco de esto. Tengo una tienda y viene gente a vender relojes modernos y los compramos. Pero toda esta especulación, y la gente dice, no, pero ¿por qué no compras esto? Pero si el mes que viene valdrá un 10% Es dinero más. fácil, dinero Y dices, fácil. oye, Ya. no. Y a día de hoy tú vas a buscar un Rolex y ya hay la misma lista de espera, se ha cortado. Ahora hay un poco menos. ¿Sí? Para los modelos más conocidos, para un Daytona sigue habiendo una lista de espera. Pero ahora hay menos porque mucha gente se ha bajado de este tren. Es que una parte, un 10% eran coleccionistas que de verdad querían el reloj y un 90% era especulación pura. Claro. ¿Y tú consideras que Rolex es la mejor marca a nivel mundial o...? Sí. Sí. Tienes que... Sí, pero lo dices un sí como muy derrotado. No, porque hay gente que te podrá decir que Es la hay más conocida, marcas de es mejor así. calidad, hay marcas que igual, pues, no sé, tengan un diseño más disruptivo o que igual usen más tecnología. Como los Patek estos nuevos que han sacado, los cuadrados sí, estos, ¿no? sí, bueno, que la gente se ha enfadado bastante. Esto llevará... No, esto sí, será sí. divertido, llevará A ver cómo Se cómo están sale. vendiendo la misma historia, salieron hace pues 5 días. Sí. Se están vendiendo al doble de retail. Al doble O sea, de es la precio. misma burbuja que con Rolex, ahora está pasando con Patek. Pero esto igual dura... La falera esta que dura 3 meses. O menos, ¿sabes? No sé, no se sabe. Todo el mundo dice que no, pero si quieres conseguir uno ya, porque hay gente que dice, yo quiero tener el primero, ¿no? Yo Claro. quiero ser... Pero es bueno, pues especulación y bueno, pues ser el más fanfarrón o el más... El primero en tenerlo. Sí, exacto. Pero hay marcas muy históricas. Patek también es una de las mejores marcas. Dentro del vintage, Rolex es muy importante porque tiene muchos iconos. El Daytona con el reloj de Paul Newman. Es que Daytonas hay un montón de modelos. Hay mucho, desde los años 60 hasta el día de hoy. Pues Submariner. Entonces, Rolex tiene muchos iconos y muchos coleccionistas empezaron en los años 90, ya 80 con Rolex. Rolex y Patek te diría que es lo más importante. Audemars Piguet, Vacheron, Cartier, Omega, hay infinidad. Audemars tiene modelos vintage, yo es que solo conozco los típicos estos. Audemars tiene Royal modelos Oak. vintage. Relojes de los años 40 o 50 son muy, muy raros, con complicaciones, que valen muchísimo. Y luego Audemars tiene el Royal Oak, que es el modelo que conoce todo el mundo, pero empezó en los años 70. Vale. Entonces, bueno, se produjo Royal Oak, que salió el primer modelo junto con el Nautilus, más o menos. Nautilus salió un poquito más tarde, pero el diseño de ambos es de Gerald Genta, es el mismo. Y luego pues hicieron modificaciones dentro de estos del Royal Oak. Luego salió el offshore, luego cronógrafo, calendario perpetuo, hay 1000 variables. Y es un icono también. Entonces, ¿la marca con la que más trabajas, por así decirlo, es Rolex? O yo que sé, es la típica Sí. Omega, que casi todo el mundo tiene el típico reloj esto de Omega, El sencillo, Speedmaster, de caja. No, la de marca oro. con la que más trabajo es Rolex. ¿Sí? Sí, porque... Bueno, Claro, es la que tiene más mercado, supongo, tiene también, mucho ¿no? mercado, tiene mucha demanda y tiene también dentro del vintage pues muchas variables. O sea, el mismo Submariner hay, no sé,
20 referencias distintas. Y cada una con su precio y cada una, depende del año, varía... Dentro de la misma referencia, o sea, del mismo modelo de Submariner, hay 6 tipos de esfera de uno, hay 4 de otro, varía, y muchos coleccionistas dicen, no, yo quiero el del año 73, porque el del 72 ya lo tengo y tengo el del 74, por ejemplo. Entonces, cuando tú recibes un pedido así, por ejemplo, tú te dedicas a buscarlo en las casas de subasta y todo esto. Sí, sí. O sea, tú haces como de buscador de relojes. Yo busco para a veces por encargo y, ¿sí? Y sobre todo compro lo que me gusta. O sea, muchas veces compro y ya lo venderás. Y ya lo venderé. La gran mayoría de veces es compro lo que me gusta. Si te viene uno y te dice, yo estoy buscando el Paul Newman tal, le dices, le tomas nota y se lo buscas. Sí. Es complicado porque luego el cliente tiene que ponerse un poco en tus manos y confiar en tu expertise, saber que lo que compras está bien. Y pues supongo que si van a ti es por eso, es porque llevas 15 años dedicándote a esto, no vienen por otra cosa, claro. Y porque todo el día viajando para ver relojes, para entender lo que está bien, lo que está mal, y bueno, luego que no es un reloj y ya está, el reloj tiene más pátina, menos pátina, que le guste al coleccionista. ¿Y la mayoría de tus clientes son españoles? No. No, son todos de fuera. O sea, te diré que el 98% de mis clientes son extranjeros, sí. ¿Pero de Francia, Alemania o ya más lejos, rollo Asia, Hong Kong? No, tengo muchos clientes en Asia, en Estados Unidos y en Europa también tengo clientes. Alemania, Italia. Italia es un mercado muy fuerte para el vintage, sí. También para el moderno, pero nació todo en Italia prácticamente. Y ahí tengo muchos clientes, pero Asia es un mercado muy importante también. Entonces se ponen en contacto contigo y te dicen, porque tú por la web vendes o no vendes. Nosotros tenemos la página web por la cual se vende. No hay un carrito de compra que tú compres, pero ven el reloj y te contactan. Sí. Vale. Y luego pues tenemos redes sociales, Instagram, ahí te ven, pero normalmente pues igual te ven en Instagram, van a la página web para ver todas las fotos de producto del reloj y entonces te contactan. Pero bueno, no sé, hay de todo. Ayer se envió un reloj a Estados Unidos, también nos contactó un cliente de Los Ángeles, esta mañana estaba escribiéndome con un cliente de Japón. Entonces el inglés lo dominas perfecto, ¿no? Sí, no te queda otra. No me queda otra. No, estudié de pequeñito y me ha servido. ¿Y cómo es tratar con esta gente de fuera cuando le envías un reloj vintage? Claro, tú les envías como unas fotos, imagino, y luego él lo comprueba y está de acuerdo, te paga o te paga por adelantado. Depende del caso, si tienes confianza con él o no. Lo primero es esto, exacto, si es un cliente que te conoce o no te conoce. Yo soy muy crítico con los relojes, entonces cuando un cliente de fuera además me encarga un reloj o me pregunta por un reloj, lo primero que hago es decirle todos los defectos que yo veo, porque lo que no quiero es que luego reciba el reloj y devolvértelo. Y siempre me dicen, oye, es que has sido demasiado crítico, el reloj me gusta más de lo que me esperaba, ¿no? Entonces, gente que te conoce ya tiene una confianza en ti y te dice, oye, ¿te gusta? ¿Te parece bien? Sí. Y luego gente que nos contacta por primera vez, hay un tema de reputación. Es lo que te decía, es un mundo global muy grande, pero enseguida un coleccionista conoce a otro coleccionista que nos ha comprado o a otro comerciante con el que hemos tratado. Entonces, os conocéis todos, vaya. Tarde o temprano llegas a esto. Bastante. Y es muy de bueno, pues tener una buena reputación, que lo que vendes esté bien, y luego, pues sí, a los coleccionistas les divierte mirar las fotos, estudiarse si esa esfera es la correcta para el año del reloj, ver en qué estado está, y entonces te preguntan, oye, ¿me puedes mandar un macro de esto? Oye, ¿tú qué opinas de esto otro? Entonces, pues... Entonces tienes como un estudio fotográfico en Bueno, el sí, despacho. tenemos un estudio fotográfico, viene un fotógrafo profesional a hacer las fotos, y luego yo también hago muchas fotos, pues un macro porque te piden en el momento, y les mandas un macro de esto, o les mandas un vídeo de cómo reacciona el material luminoso del reloj. O sea, es muy friki, pero, claro, o sea, es que es divertido. Estás lidiando con frikis constantemente. Sí. ¿Y cómo lo llevas eso? ¿Bien? Te ha de gustar, ¿sabes? Te ha de gustar, pero si te gusta y es una pasión, pues está bien. Y sabiendo que todos tus clientes son de fuera, ¿tenéis pensado abrir oficina fuera de España? Es algo que nos hemos planteado mucho. En Italia, por ejemplo, que has dicho que es donde está todo... Sería una posibilidad, pero ¿qué pasa? Nosotros estamos viajando todo el día. O
sea, cada semana hay un viaje, sea nacional, porque a veces vas a ver relojes o vas a ver a otros comerciantes que... Hay muchos que trabajan relojes modernos, y igual si les entra algo vintage no saben o se apoyan en nosotros o nos lo venden. Entonces viajas en España y viajas mucho fuera, pues a Monte Carlo. La semana pasada estuvimos en Italia, había una feria. Antes en Alemania, das vuelta. Entonces, atender un negocio fuera es complicado. Tuvimos durante un tiempo una tienda en Madrid, igual nos planteamos abrir algo ¿Sí? en Madrid, pero quizá no una tienda, más un showroom. Aquí en Barcelona tenemos una tienda abierta al público, pero es súper esclavo. Entonces igual... Claro, tendríais que partiros uno en Barcelona y otro en Madrid. Sí, entonces... Eso os complica. Se complica y bueno, pues viajas, pero en el extranjero sí, podrías abrir, pero es complicado. Viajas mucho y ahí ya haces, ¿no? pues los negocios que necesites. Yeah. Retomando el tema de la inversión en relojes, ¿tú a nivel personal inviertes en relojes? Sí. ¿Sí? Sí. Yo... No hace falta que digas que... No un tema de números, pero sí, pero es algo, me hace gracia porque es algo que desde pues que tengo 14 años, ¿sabes? Uno, otro, hay una historia que, no sé, compré un reloj una vez y lo vendí en una subasta para tener un dinero para comprar la alianza para casarme, pero eso fue una inversión que había comprado, entonces me hace gracia desde muy pequeñito. Y invierto tanto a nivel personal como a nivel con mi socio, con la sociedad, porque también te basas en tendencias, ¿no? Igual, pues decía antes, la Cartier ha subido. Bueno, yo compré unos Cartier hace unos meses, cuando veía, ¿no? O con ciertos modelos de Rolex o ciertos modelos de Patek. Compras y, bueno, es una inversión. A veces te sale bien y a veces te sale mal. Obviamente. O sea, no. Claro. Y aparte de relojes, ¿inviertes en algo más? Normalmente estoy bastante centrado en relojes. A veces pienso que debería diversificar. No estaría mal. Pero bastante centrado. Ni inmobiliario, ni bolsa, nada de esto. Alguna vez que he hecho alguna diversificación... ¿Te ha salido mal? Me ha salido raro. Estás escaldado. Entonces, en esto controlas y da buenas rentabilidades cuando lo haces bien. Entonces, bueno, de momento estoy bastante centrado ahí. Solo relojes. Solo relojes. Muy bien. Sí. Vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas. ¿Cuál sería el peor trato que has tenido? Bueno, el mayor desastre que dices. Aquí muchos... me he pillado los dedos 100%. Bueno, a ver, estamos en una profesión que se da mucho al engaño. Vale. Entonces, malas experiencias, pues he hecho comprar relojes como inversión, que dices, bueno, pues vamos a invertir aquí, y luego el reloj... Desastre. Pero es un buen reloj, pero el reloj no se ha revalorizado, sino que ha perdido valor. Entonces, pero bueno, forma parte. Pero te has comprado algo que te gusta. Entonces, bueno, que esa es tu premisa principal, sí. Lo que te guste. Entonces, luego si te subes gusta el reloj, reloj, hoy ha bajado, mala suerte, pero lo usas, te divierte tenerlo, te gusta, igual un día volverá a subir. Pero como malos tratos, estamos en un sector que se da mucho al engaño, ¿no? Al reloj falso, a lo que sea. Entonces, no sé, recuerdo bastante joven un señor, no sé, igual tenía 80 años, que me citó en una gasolinera, que es algo que ya no hago, para venderme un Rolex antiguo. Entonces yo fui excitadísimo, ¿no? Cuando eres más joven. Llegué ahí, vi el reloj, las prisas, que son siempre malas, y compré el reloj. Entonces, ¿qué pasa? Llegué a casa a ver el reloj era bueno, pero la esfera estaba restaurada, palmada. Yeah. Y luego, con más experiencia en la tienda, un día vino un señor que nos había escrito, que habíamos hablado de unos modelos, tal, y me vendió 3 relojes que eran falsos. 3. Y eran relojes modernos, que se dan más a la falsificación, pero el problema no es si la falsificación estaba bien hecha o no. El problema es que estuvimos 1 hora hablando y durante esta hora fue capaz de distraer mi atención. Era un profesional. Era un profesional de esto, luego te contaré, y que yo me miré los relojes, pero prácticamente encima. no, estuvimos hablando de 1000 cosas, tal, y cuando salió por la puerta habiendo pagado los relojes, de repente pensé, si casi no los he revisado. Si casi no los he mirado. Los miré, pero eran relojes que se suponía estaban a estrenar, entonces venían con unos plásticos de protección, con el estuche, la documentación, el ticket de la visa de venta. Era un artista el tío. Un artista. Y bueno, pues me comí 3 relojes falsos, que eso es pérdida total, porque claro, a la basura, literal. ¿Qué pasó? Que luego, hablando con un compañero del sector,
que también tiene mucha experiencia, hacía un año esta persona, lo mismo. Esta persona que era una persona extranjera, que un día me lo encontraré. Seguro. Y le hice lo mismo. Entonces era un profesional de esto. Profesional del sector, sí. Y luego hay mucha gente que te quiere comprar y pagar no sé qué, o ven y me traes el reloj, o quiero comprar 10 relojes, pero me los has de traer a un hotel. Todo es... Una gasolinera otra vez. Sí, todo el día hay tipos de engaño, pero bueno, aprendes. Ya. ¿Y el mejor trato? La pieza. O sea, que digas, esto lo compré y me salió súper bien. He tenido piezas muy importantes para las cuales hay que tener discreción, o sea, que no por hacerlo interesante, pero porque las vendió a un coleccionista que quiere. He tenido muy buenos tratos que has comprado como inversión, ¿no? Una pieza que compras en el mercado, en una subasta o a otro comerciante, y han tenido muy buena revalorización. Y luego he tenido tratos, pues, no sé, divertidos, que recuerdas, o no sé, una vez conduje, pues, no sé, hasta las 6 de la madrugada porque no había un avión, porque iba a ver un reloj en el sur de España y quería verlo ya porque te emocionas. Esto son cosas que ahora cada vez haces menos, ¿no? Claro. O luego quedas, no sé, hice un trato que me quedará grabado. Quedé con una persona de Venezuela en Nueva York que había huido de Venezuela con su familia, vivía en Dallas ya, era un geotécnico, se dedicaba a temas petrolíferos, un ingeniero, un tío súper culto, y todo lo que pudo llevarse fue un reloj para empezar de nuevo su vida en Estados Unidos como ingeniero geotécnico. Entonces quedamos en Nueva York porque yo tenía una feria ahí, no tenía tiempo de viajar a Dallas. Y le dije, oye, ven, me dijo, no puedo venir porque no tengo dinero para pagar el billete de avión. Y dije, bueno, pues yo te pago el billete de avión. ¿El dinero tú? Le adelanté, le pagué el billete de avión, vino, le puse un Uber porque no tenía cómo venir, quedé en una galería de arte que tiene mi hermano en Nueva York, y estuvimos con él, una persona hipereducada, hiperculta, y estaba como asustado, ¿sabes? Que esa era su única baza para reempezar su vida otra vez con su familia. Entonces llegamos a un acuerdo con el reloj, que es malo porque entras en temas sentimentales y dices, a esta persona le tengo que ayudar lo máximo que pueda, ¿no? Llegamos a un trato y luego pues dije, oye, vamos a comer, tal. Y dijo, no, es que me quiero ir, quiero volver a casa, darme cuenta que empiezo una nueva vida con esto, y bueno, pues esto pasó hace, no sé, 6 años o así, pero son cosas que te quedan, ¿no? No, está claro, está claro. Entonces, ¿tu reloj favorito? Solo uno. Solo uno. Pues mira... Puede ser mecánicamente hablando, a nivel sentimental, lo que tú quieres que digas, este no puede faltar, o sea, este no lo vendo nunca. Tengo algún Rolex que no venderé nunca. No digo tuyo, si no puedes decir lo que tú pero quieras. te digo, tengo algún Rolex que no vendré nunca, o si vendo me gustaría reponer, ¿no? Pero hay un reloj que no es Rolex, es un Patek, una referencia 2497, bueno, es una que es 2497, que es un reloj de gran complicación, digamos, de Patek, pero estéticamente me gusta mucho. Y es un reloj que nunca he tenido. Hace poco salió uno a subasta en Madrid, intentamos comprarlo, pero fue imposible porque hizo una fortuna. Y es un reloj que un día me gustaría tener. Bueno. Sí. Años 50, bueno, es un reloj bastante especial. ¿Y algún reloj imprescindible para cualquiera que empiece a ser inversor en relojes? Que tú digas, tienes que empezar por este, que es un básico, o un elemental en cualquier cartera de... A ver, si hablamos de las dos marcas más icónicas, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, de Rolex y Patek, sin irse a grandes cifras, pues puedes comprarte un Rolex Submariner, por ejemplo, que es muy icónico, o un Rolex Daytona, que ya te vas a precios un poco más altos, o te puedes comprar un Patek Calatrava, que es el Patek con caja redonda, y hay 1000 variables súper bonitos, puedes elegir tamaños, materiales, tipos de esfera, todo. También puedes comprar un Nautilus, pero eso ya es un poco más. Pero sí, yo igual recomendaría pues, un Rolex Submariner. Es algo... ¿Alguna referencia en especial? ¿La 1680 esta con la letra roja? ¿Puede ser? Pues eso sería una posibilidad.
Luego hay 5513, que es una cosa parecida sin fecha, que estéticamente a mí me gusta mucho también. Vale. Y acabas de contar un caso muy extraño, que era el hombre este de Venezuela. ¿Tienes algún caso así que digas muy sonado también? Cosa muy trambólica, era un reloj de un famoso que luego se lo tuve que vender a otro, alguna cosa así. Sí, historias. He comprado relojes a distancia de una persona que estaba pues, también en Venezuela. En Venezuela históricamente hay relojes importantes, entonces a distancia, firmando contratos, cosas estrambóticas, sí. Relojes a famosos también, sí. Se le vende también, hay gente famosa que invierte, normalmente te piden, ¿no?, un poco de confidencialidad. Claro. Pero sí, hay temas divertidos, sí. Que no se pueden contar. Una gran mayoría, mejor no contarlos. Sí. ¿Y la pieza que digas más espectacular que has visto en tus manos, o alguna pieza así que digas, esto es lo máximo que he visto en mi vida? Bueno, cuando vas a estas subastas muchas veces tienes acceso a piezas importantes y a veces es más... ¿Y cualquier persona puede tener acceso a eso? Imagino que no. O sea, si no eres un comerciante reputado, no puedes ir a estas subastas sí, a tocar las piezas. Antes sí. Antes, como era una cosa más pequeña y menos conocida, tú ibas ahí, te sentabas, tocabas las piezas. Ahora puedes ir, porque cualquier persona tiene derecho, ¿no?, a ir ahí y querer comprar un reloj. Lo que pasa es que te van a pedir que te registres, te van a pedir unas credenciales. Y cierta reputación y ciertas... Y ciertas piezas no te las van a dejar manipular, porque, bueno, puedes empezar a... Puede ser un manazas, está claro. Exacto. Se te puede caer el reloj, yo qué sé, ¿sabes? Y puede... Entonces, cada vez esto está siendo un poco más profesionalizado, claro. A mí, ¿qué pasa? Que yo, pues lo que te decía antes, de los 14 años viajaba a Suiza con mi padre a ver todas estas subastas y los veía. Es una fuente de aprendizaje brutal, porque en 24 o 48 horas tienes acceso a ver todo tipo de relojes y te pones ahí a mirar uno, a mirar otro, y a base de mirar, entrenas el ojo, entiendes por qué uno es así, por qué el otro es con otra característica distinta, y para mí esto ha sido una manera de aprender brutal. Ahora es más complicado. Claro. Y pieza que tú digas, esta la vi en no sé dónde y cuando la vi en mano aluciné. Se me ocurren muchas, pero pues recuerdo un Patek muy raro en acero, un calendario perpetuo, un reloj de los años 50 muy raro, en acero, del cual se conocen dos. ¿Dos? Y dicen que hay un tercero. Que no sabe dónde está. Que no se sabe. Entonces, bueno, pues algo así. Este tipo de piezas o luego, pues, el Paul Newman de Paul Newman. Esto es Paul Newman de Paul Newman. Sí, que se subastó y se vendió por 16 millones de euros, una locura. 16 millones de euros. Por ser de Paul Newman, el reloj no vale ni una fracción de esto, ¿no? Pero bueno, claro, tienes en la mano una cosa súper histórica. Si tú tuvieras, ¿no?, los 16 millones de euros, ¿pujarías por ese reloj? No, ¿tú crees que vale 16 millones de euros? Yo los diversificaría con 16 millones de euros. Yo creo que es muchísimo dinero. Te puedes hacer una colección. Ahora, quizá como inversión tiene más sentido, no lo sé, pero es demasiado dinero. Y antes has dicho que tu hermano trabaja en Nueva York, pero ¿es lo mismo que tú? Lo que antes te contaba, que mi padre es anticuario, entonces mi hermano siguió el negocio de las antigüedades y bueno, lo internacionalizó un poco. Tiene una galería en Londres, vive ahí. Abrió galería en Nueva York y bueno, pues... O sea que más o menos os dedicáis todo... Es parecido. No exacto, pero bueno, todos a las... Sí. Muy bien. A mí las antigüedades nunca me llamaron tanto la atención, pero los relojes desde pequeñitos, sí. Entonces cada uno ha tomado su camino. Sí. Bueno, pues nada, Ignacio, muchas gracias por tu tiempo y nada, esperamos volverte a ver pronto por aquí. Encantado de que me hayáis invitado, gracias. Nada, a ti. Muchas gracias por haber visto este último capítulo de Más allá del oro. Esperamos que os haya gustado y habéis conocido mucho más el tema de los relojes vintage con Ignacio Coy.